Les había dejado leer el sistema de arranque, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de este sistema dentro del motor? El encendido del motor por medio de un arrancador. Ahora, ese arrancador puede ser básicamente de 2 o 3 tipos. ¿Cuáles son? David dijo que manual, eléctrico y combinado. Así es. Ok. Bueno, también existen los neumáticos, pero estos son para motores ya más grandes. Un motor o un arrancador manual es cuando por fuerza física se rompe la inercia del motor a combustión para poder moverlo y comenzar los primeros tiempos de compresión y el motor puede arrancar. ¿Ok? Utilizamos fuerza humana o manual para realizar este proceso. El otro tipo de arrancador es el arrancador eléctrico, ¿ok? Que no es más que un motor eléctrico que al recibir corriente eléctrica empieza a girar y está conectado al volante de inercia del motor y lo hace girar, ¿ok? Al motor de combustión interna. Al hacer esto, el motor de combustión interna comienza a comprimir la mezcla y empiezan los primeros ciclos. Y los combinados es cuando tenemos un motor eléctrico, pero a la vez también podemos operar el sistema de arranque manualmente. ¿Ok? Eso lo vemos en esta parte. Tenemos un motor eléctrico, ¿ok? Este de aquí, que va a generar un movimiento a través de un ensamble de engranes planetarios, el cual lo va a transferir hacia el volante de inercia del motor para hacerlo girar. Y también puede tener el crank manual o el arrancador manual que mueve el mismo piñón de la marcha que a la vez mueve el eje del motor. ¿Ok? Si únicamente fuera arranque manual, pues esta parte de la marcha no existiría y únicamente este piñón estaría conectado directamente al motor. Si únicamente fuera marcha eléctrica, pues la parte manual no existiría. ¿Ok? Pero mientras el motor esté conectado a la hélice, se le puede dar marcha manual al motor sin tener este acople, pero es algo riesgoso. Profe, ¿es por lo que giraban las hélices de las avionetas? Para Por lo hacer que ese gira. motor. ¿Cómo? Bueno, es que en alguna película vi que para encender una avioneta tenían que girar manualmente una de las hélices. ¿Era para accionar ese arrancador? Sí, ese es un arranque manual, pero agarrando la hélice. ¿Ok? Ajá. Ahora, si tú giras la hélice, en cuanto el pistón sube y comprime y se genera una chispa, la explosión empuja para abajo el pistón de golpe y la hélice da un giro de 180 grados. ¿Ok? Si tus manitas siguen ahí tocando la hélice, pues te la rebanan. Entonces, por eso es algo riesgoso eso. Hay que saber cómo darle crank agarrando la hélice. Para evitar eso, le ponen este acoplamiento donde con un maneral se pone aquí y tú, alejado de la hélice, empiezas a dar vuelta. ¿Han visto las caricaturas viejitas de Bugs Bunny, donde utilizan autos viejitos que se paran y se bajan y le meten un maneral enfrente del carro y le empiezan a dar vueltas hasta que arranca? Ese es el arrancador manual. Hay otras parecidas para motores ya más grandes, que no tienen una marcha eléctrica o tienen marcha eléctrica y manual, donde lo que se hace es mediante inercia, pero no directamente conectada al motor. Es a través de un clutch, ¿ok? Hagan de cuenta de que es este mismo sistema, el del lazo o el de la manivela, donde el arrancador no está conectado directamente al motor, sino que entre los engranes existe un clutch, ¿ok? Un embrague. Entonces, ese arrancador manual tiene unas pesas o unas masas que van a funcionar como inercia. Entonces, al momento de que manualmente tú le das vuelta, si el clutch no está engarzado, únicamente
las masas de la marcha empiezan a moverse rápido. ¿Por qué el clutch no está engarzado? Porque es un motor muy grande y manualmente tú no tendrías la fuerza para hacerlo girar lo suficientemente rápido para que arranque, ¿ok? Entonces, si tienes fuerza para que las masas o el peso que está conectado al eje que va a arrancar el motor, puedas hacerlo girar rápido. Una vez que alcanza cierta velocidad, que tú sientes que ya vas a cierta velocidad, sueltas la marcha y con un lazo, un botón o depende del mecanismo, engarzas el clutch de la marcha con el eje. Se engarzan los engranes y le transfiere toda la inercia de las masas al eje del motor para que arranque. Ese es otro tipo de arrancador manual, que no es muy común, pero también existe. ¿Ok? Pero actualmente el más utilizado es la marcha eléctrica. El manual casi no, en motores viejitos tal vez, o como una forma alternativa en dado caso de algún extremo de que la marcha no funcione o no haya energía y tú sea muy prioritario de que ese avión o ese motor tenga que encender. Sí, pero si no, la marcha manual ya es muy rara vez que se utilice. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos tipos o diferentes tipos de marcha o de modos de arranque del motor, el más común pues es el eléctrico para motores relativamente pequeños. Ya para motores más grandes necesitamos más energía, donde un motor eléctrico no es suficiente de acelerar tan rápido un motor para que arranque, y es donde utilizamos marchas neumáticas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, al ser un motor eléctrico, necesitamos energía o electricidad para hacerlo girar y que a la vez haga girar el motor a combustión interna. Esa energía generalmente se saca de la batería del avión, ¿ok? De aquí. Pero existe una fuente alterna de la cual podemos utilizar esa misma energía. Si yo cuento con una fuente de energía externa al avión, una pequeña pila gigante, bueno, su función es como una pila, un transformador, que va conectado a la corriente alterna de la infraestructura y la convierte en corriente directa para alimentar el avión sin utilizar la batería. ¿Okay? Cualquiera de estas dos formas va a alimentar con energía de corriente directa a nuestra marcha. Entonces, una vez dentro del avión, tenemos la fuente de la batería o la fuente externa. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en la batería. Si la batería tiene una buena carga, al momento de que yo cierro el switch de la batería para conectarla al avión y tiene buena carga, va a cerrar un relevador, el cual va a conectar la batería con el bus de la batería del avión y energizar los elementos que estén soportados en ese bus. ¿Okay? Uno de esos elementos pues, es nuestra marcha. Una vez que yo tengo energía en el avión porque la batería sí tenía carga, ahora sí, enfocándonos en arranque, vamos a arrancar este motor o motores, depende de cuántos tenga ese avión. Para hacer eso, yo tengo que enviar la corriente eléctrica que hay en la barra de batería a la marcha para que esta funcione y empiece a mover el motor de combustión interna y encienda. Eso lo vamos a hacer con el switch de arranque, ¿ok? Ese switch de arranque, depende del modelo, va a tener 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, depende del modelo del avión, ¿ok? Pero una de esas varias posiciones va a decir Start, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que va a arrancar el motor con la marcha. En el momento de que yo muevo este switch o lo giro, depende de la configuración, y lo pongo en el modo de Start, voy a cerrar un relevador, el cual va a conectar la corriente que estaba en el bus, la corriente de la batería, a través de un relevador, y lo va a mandar a la marcha, ¿ok? Al hacer esto, obviamente la marcha va a empezar a trabajar y va a hacer o va a mover el motor de combustión interna hasta que encienda, al igual que pasa en los carros, ¿ok? Le damos marcha y una vez que encienda el motor, la marcha se deshabilita o se desacopla para que no se queme y el motor ya es autosuficiente. Ahora,
Todas las que son únicamente marchas, como esta o las neumáticas, una vez que el motor arranca, se tienen que desacoplar, ¿ok? Para evitar que se sobregiren y se dañen o se quemen. Eso lo hacen a través de un pequeño clutch, ¿ok? Un clutch generalmente controlado por unos resortes, que al sobrepasar o al llegar a cierta condición de vueltas, el resorte se vence y desacopla la marcha para que no se quede pegada, como la de los carros. Ahora, la marcha tiene que trabajar con otro sistema, o tiene que estar en combinación trabajando con otro sistema que es el de ignición. Ese sistema de ignición es el que nos va a dar la chispa para que se genere la combustión dentro de la cámara. ¿Ok? Este ejemplo es un esquemático genérico. En este ejemplo tenemos dos marchas, ¿ok? Quiere decir que el avión tiene dos motores, el motor 2 o el motor 1, ¿ok? Tenemos dos marchas. Y este avión está alimentado por batería y puedo tener una fuente externa, la que la conecto y me puede alimentar el bus del avión sin tener que meter baterías, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo de las baterías. Al momento que yo cierro el switch de baterías, voy a mandar una señal a este solenoide de que cierre este solenoide de aquí a aquí. Y ahora la batería está alimentando el bus, todos estos, ¿ok? Si yo no quiero utilizar batería, al momento que conecto la corriente, la energía externa auxiliar, lo que hago es alimentar directamente el bus. Depende del modelo del avión, puede que alimente directamente o tenga un switch para alimentar, ¿ok? Pero de estas dos formas yo puedo alimentar el bus. Una vez que yo tengo energía en este bus, lo que tengo que hacer es encender los motores. ¿Cómo hago eso? Pues conectando las marchas al bus para que trabaje. ¿Eso cómo lo hago? Pues generalmente es a través de switches o botones, los cuales mandan una señal al relevador de que se cierre y conecte ya sea la marcha del motor izquierdo al bus para que la corriente pase y la haga girar, o girando el switch del lado derecho, mandando una señal al solenoide para que se cierre y energice la marcha del lado derecho. ¿Ok? Una vez que se energizan las marchas, el motor empieza a girar, pero necesita la chispa que se genere dentro de la cámara de combustión para que encienda. Si no, el motor únicamente comienza a girar solito. Para eso necesitamos unos elementos que se llaman magnetos, ¿ok? El magneto izquierdo y el magneto derecho. Esos magnetos lo que hacen es que van a generar energía eléctrica para mandarla dentro de la cámara de combustión y se genere la chispa para que el motor arranque. Una vez que el motor arranca, yo puedo deshabilitar los switches de arranque y quitar o desacoplar las marchas del motor para que no se lleguen a dañar. ¿Y los arrancadores se desacoplan automáticamente, profe, cuando apagas los switches? Sí, sí, es automático por el clutch que tiene. O sea, desde aquí abajo se ve el clutch. El clutch no es más que un resorte cargado que después de generar cierto torque, y cuando las revoluciones del motor ya son mayores y generan más torque, automáticamente lo desengarza, como que lo desacopla, y el piñón de la marcha gira solito, pero sin transmitirle el torque a la marcha para no quemarla, y lo empuja hacia afuera. Así es como se desacopla. Una vez que vamos a arrancar el motor, al energizar la marcha, el torque que genera la marcha empuja el piñón hacia adentro para que se engarce con el flywheel del motor y le dé el torque para que encienda. O sea, profe, que cuando se apaga el motor, ese mismo resorte vuelve a su lugar original para que otra vez tenga la función del encendido otra vez. No cuando se apaga el motor. Cuando nosotros quitamos el switch de arranque, nosotros lo que hacemos es que cerramos un relevador, en el relevador de arranque, conectamos la marcha a corriente eléctrica y la marcha empieza a jalar, ¿ok? Cuando empieza a jalar la marcha, lo que hace es empujar el piñón para que se engarce con el motor, ¿sí? Con la rueda del motor, y le pase el torque al eje del motor. Mientras yo tenga el switch en marcha, el relevador se mantiene cerrado
y la corriente eléctrica está haciendo girar la marcha, ¿ok? Si yo lo dejo así pegado y el motor arranca, obviamente el motor gira a más revoluciones y va a dañar la marcha. Cuando eso pasa, el el clutch de la marcha lo que hace es que cuando recibe torque de más, se desacopla y aunque esté físicamente conectado, no pasa el torque a la marcha y el piñón queda aquí solito girando. Con esto protejo la marcha. Cuando yo pongo el switch en off y dejo de energizar el elevador, esta parte de aquí se desenergiza, se abre el switch, yo ya no le estoy dando torque o energía eléctrica a la marcha. Al pasar eso, lo que hace es que la marcha va a retraer automáticamente el piñón que está conectado al motor porque no tiene torque para empujarlo hacia afuera. ¿Ok? Entonces el clutch es una forma de protección por si yo dejo pegado el switch de arranque, no me dañe la marcha. Una vez que yo quito el switch, automáticamente la marcha se desacopla sin necesidad o sin que tenga nada que ver el clutch. Entonces, esta es la forma común o más común de una marcha de un motor pequeño. ¿Okay? Aquí adentro está el motor eléctrico, el cual tiene su eje de salida. Ese eje de salida está conectado a otro engrane con un arreglo planetario de engranes aquí para aumentar el torque y sacarlo por acá. En esta parte se encuentra el clutch, o más o menos por esa parte. ¿Ok? El drive gear, es el que se conecta al engrane gigante del motor, donde está conectado la flecha o el eje del motor. Cuando yo energizo, le mando corriente a la marcha, al momento de que aumenta el torque, empuja este engrane hacia afuera, hacia acá, y se engarza con los dientes del engrane del motor, ¿sí? Y la marcha está trabajando mientras yo siga conectado o mantenga cerrado el switch de arranque, porque estoy energizando la marcha. Una vez que el motor arranca, si empieza a girar más rápido que la marcha, la va a dañar. Entonces, si está recibiendo más torque, el clutch de aquí lo que hace es desacoplar este piñón aquí a través del clutch para que no pase el torque hacia el sistema de engranes ni al motor eléctrico. ¿Ok? Ahora, cuando yo abro el switch de marcha, lo pongo en off, lo que hago es dejar de mandar corriente eléctrica al motor, el motor se para y este piñón lo que hace es retraerse porque ya no hay torque. Cuando ya no hay torque se retrae y se desacopla físicamente del flywheel del motor y ya se para completamente. Y ahí ya no tiene que ver nada el clutch. Miren, ahí ya le dio más fuerte y ya arrancó y se hace para atrás para que no le vaya a golpear la hélice. Y ahí se ve que está girando lento la hélice, pero no es que esté girando lento. ¿Por qué se ve así la hélice? Ahí parece que se detiene y gira muy, muy lento. ¿Por qué se ve así? Porque la cámara ya no alcanza a grabar los tantos momentos como lo que está girando, a las revoluciones que está girando la hélice. No es que no alcanza a grabar, sino que las revoluciones y los frames de la cámara son casi iguales, entonces por eso se ve que va muy lento. No es que no alcance a grabar, sino los frames se igualan con las revoluciones del motor, coinciden casi con las revoluciones, pues es que se ve que la hélice no se mueve.